Muy bien, hemos considerado en los sermones anteriores la grandeza de nuestra salvación. Hablamos de la grandeza de nuestra salvación. El autor de nuestra salvación es supremo, y eso hace grande es nuestra salvación. Los pregoneros de esta salvación, los profetas, los ángeles, Moisés, los apóstoles, son hombres escogidos de Dios. Eso indica que nuestra salvación es grandísima, y la superioridad, la excelencia de nuestra salvación. Una salvación perfecta, porque está basado en aquel que es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón. Es decir, Él es superior en su persona. Es Dios, son Dios y hombre. Nuestra salvación es grande porque Él vino a sellar un pacto que es superior en todo sentido. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor de Hebreos, si despreciamos una salvación tan grande? Luego hablamos sobre la palabra de Dios, la vida y la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Puesto que esta salvación está fundamentada o nos ha llegado a nosotros en base a la palabra, hermano, no podemos desechar la palabra, y tenemos que tomar en cuenta que esta palabra es fiel, es viva y eficaz para llevarnos al reposo, pero es viva y eficaz también para maldecirnos. Dios juró por sí mismo que se iba a cumplir su propósito y se cumplió, pero Dios también juró: este pueblo no entrará en mi reposo por incrédulo. O sea, esa palabra es viva para darnos reposo o para evitar que entremos en el reposo. Y es viva y eficaz. Hoy sigue siendo igual de viva y eficaz. Ante todo eso, hermanos, pues se requiere creyentes diligentes. Nosotros no podemos ser creyentes descuidados, creyentes negligentes, creyentes irresponsables, creyentes superficiales. Lamentablemente, nosotros tenemos esa tendencia a ser superficiales, a ser irresponsables, a ser incrédulos. Tenemos esa tendencia. Nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, y perverso, más que todas las cosas. Nosotros nos podemos engañar muy fácilmente a nosotros mismos, y podemos engañar a otros también, pero a Dios no. Eso dice el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay nada oculto ante el Dios de esa palabra. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Pero mientras tanto, hermano, mientras estamos aquí, nosotros podemos caer en esos vicios, en esas tendencias, podemos ser dominados por esas tendencias, y entonces llegar a este punto al que se refiere nuestro pasaje. En el capítulo 5, verso 11, que leímos, dice el escritor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Él dice que él quiere abordar un tema que es el tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Dice: yo quiero abordar este tema, pero es difícil de explicar. Y hay mucho que decir. Y ustedes son lentos para oír, son tardos para oír. El problema no es tanto la dificultad en sí misma, aunque es difícil. Y esa dificultad pues requiere gente atenta, gente reflexiva, gente dirigente. Y entonces el escritor dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero el problema mayor no es tanto lo difícil ni lo mucho, sino el problema es que ustedes son tardos para oír. Tardos para oír. Y deberían de ser maestros, dice el verso número 12. Ya deberían de ser maestros, porque ustedes ya tienen mucho tiempo de ser cristianos, después de tanto tiempo. O sea que no le está hablando a cristianos nuevos, está hablando a cristianos de mucho tiempo. De hecho, son judíos que son religiosos desde su nacimiento. Dice: después de tanto tiempo,
Y son cristianos que obviamente no se han convertido recientemente, ya tienen algún tiempo. Después de tanto tiempo, ustedes debían de ser maestros. Pero ahora están están en una posición en la que es necesario volverles a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales. Uno esperaría que después de tanto tiempo habían llegado a ser tales que ahora eran maduros. Pero no, él dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, iban para atrás en lugar de ir para adelante. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, les está diciendo, ustedes son cristianos aniñados, infantiles. No han crecido, han retrocedido más bien. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y luego en el capítulo 6, hermanos, él hace advertencias muy, muy severas acerca de las consecuencias de ese infantilismo. Ese infantilismo no es una cosa liviana, es algo muy grave, muy, muy grave. Tiene consecuencias muy graves. Y también trae él como ejemplo para que nosotros luchemos contra ese infantilismo. Trae el ejemplo de Abraham y de cómo Dios le prometió a Abraham, le juró a Abraham para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, nosotros nos aferremos a esta esperanza que Él nos ha dado y que nosotros avancemos y no seamos infantiles en nuestra fe. Luego en el capítulo 7, él comienza a hablar de Melquisedec. El capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, especialmente del 7 al 9, hermano, de Hebreos, son sumamente densos. Son ese tipo de capítulos que los cristianos muchas veces se los saltan. Dicen, no, por aquí esto está bien, ya esto no lo entiendo. Y uno se va para allá, al capítulo 11, ese capítulo sí es rico de leer, ¿verdad? Todo el capítulo 11 de Hebreos todo el mundo se lo sabe. Y le encanta, es motivo de las historias bíblicas y de películas y todo eso. Capítulo 7, 8 y 9, no, eso no. Pero precisamente a eso se refiere el escritor. Él dice, tengo mucho que decir y difícil de explicar porque ustedes son tardos para oír. Y noten ustedes, hermanos, que anteriormente vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz y él dice que por causa de eso procuremos entrar en aquel reposo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos da un aliento cuando dice en el verso 14, en el capítulo 4, dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Y no es un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, sino que se compadece porque Él fue tentado. Él sabe que somos débiles. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos un sumo sacerdote. Él nos va a dar misericordia. Él nos va a dar gracia para el oportuno socorro. Porque para eso están puestos los sacerdotes, dice en el capítulo 5. Véanlo ustedes. Para eso están puestos los sacerdotes. Todo sacerdote es tomado entre los hombres a favor de los hombres para presentar ofrendas y sacrificios. Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Porque también esos sacerdotes, está hablando de los sacerdotes de Aarón y del Antiguo Testamento, esos sacerdotes están rodeados de debilidad, dice. Y por esta causa debe ofrecer por los pecados de sí mismo y también del pueblo. O sea que él está diciendo, Cristo es sacerdote y los sacerdotes lo que hacen es ayudar a la gente necesitada, ponerse en medio de Dios y ellos para ministrar a favor del pueblo. Y en el verso 4 él dice algo muy interesante, hermano, pero síganme por favor y lean el verso 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, dice el verso 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Detengámonos un momento ahí, hermanos, porque el problema aquí es que los hebreos pues habían tenido por siglos y siglos a Aarón como sacerdote, o a los descendientes de Aarón como sacerdotes. Todo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. Y ahora aparece el escritor de Hebreos diciendo que Cristo es sacerdote. Bueno, claro, la pregunta lógica de los hebreos era, ¿de dónde?
¿Cómo? Ese es de la tribu de Judá, ese no puede ser sacerdote. Dios no llamó a Cristo a ser sacerdote, no me vengan con ese cuento. Me van a quitar a mí mis rituales, mis ceremonias, y ahora me vienen a decir que Jesús es sacerdote. Él no tiene derecho a ser sacerdote. Claro, de acuerdo a la ley judía, no. Y eso es lo que ahora Él quiere explicar. Por eso en el verso 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que él ahora introduce este argumento, esta idea. Cristo es sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Y entonces es cuando él dice, de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Se han vuelto niños. No están comprendiendo. Por eso es que quieren mezclar su cristianismo que han aceptado, lo quieren mezclar con los rituales que siempre han tenido y quieren hacer prácticamente una nueva religión. Hermanos, ese era el problema que discute Pablo en el libro de Gálatas. Ese fue el motivo de la confrontación de Pablo con Pedro, cuando Pedro estaba judaizando, estaba mezclando el cristianismo con los rituales judíos. Por miedo, por cierto, porque estaba cobardando y estaba actuando hipócritamente. Estaban creando otro evangelio. Pablo dice, este es otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, cualquier mezcla del evangelio bíblico, del evangelio del nuevo pacto, de la perfección del nuevo pacto, del evangelio espiritual, de la adoración en espíritu y en verdad, con cualquier elemento religioso humano, con cualquier ritualismo, con cualquier ceremonialismo, con cualquier idea mundana, con cualquier gusto personal, es anatema. Sea anatema, dice Pablo. Anatema. Ese no es evangelio. Aunque un ángel venga, aunque un apóstol venga, rechácenlo porque es anatema. Ese es el peligro del infantilismo. La iglesia de nuestros días es una iglesia infantilista, es una iglesia aniñada, feminizada, castrada, porque no entienden la importancia de la pureza, de la perfección del nuevo pacto, porque no entienden a Cristo Jesús. Por eso el escritor les dice, tengo mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Peligroso ser tardos para oír. Por eso, como decía el pastor Portillo en uno de los cultos anteriores, luchemos contra el sueño, hermano, luchemos contra nuestra carnalidad, luchemos contra esa tendencia a distraernos. Estamos aquí de cuerpo presente, como en los funerales, ¿no? El muerto está ahí, el cuerpo presente, pero está ausente. Pues muchos cristianos están así en la iglesia, de cuerpo presente. Bueno, veamos, hermanos, rápidamente en el tiempo que nos queda después de esta larga introducción, veamos algunas de las características que nos presenta el escritor de Hebreos acerca del infantilismo. Primero, es evidente, hermano, que el infantilismo es un mal de cristianos viejos. Los cristianos, mientras más viejos, no de edad necesariamente, pero mientras más tiempo tengamos en el cristianismo, más vulnerables somos al infantilismo. Vulnerables a la mediocridad, vulnerables al costumbrismo, al formalismo, a que ya lo sabemos todo, a que eso yo ya lo escuché, ya lo sé, ya lo leí. Es una enfermedad de cristianos viejos. De tanto oír se embota la conciencia, se endurece la conciencia. Él dice en el verso 2,
debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Ustedes son cristianos viejos, infantiles, viejos aniñados. Es un pecado grave también. Porque mientras más tenemos, hermano, al que más se le da, más se le demanda. Es una ignorancia voluntaria, porque no es que no sepamos, es que estamos ignorando lo que sabemos. Es decir, estamos desechando, menospreciando, no dándole el valor adecuado, ni el uso adecuado a lo que tenemos. Se manifiesta con la indolencia. Indolencia es el desgano, la poca voluntad. Se manifiesta en ignorancia, pero ignorancia voluntaria, como acabo de mencionar. No es ignorancia de los conceptos, no es ignorancia de conceptos, sino es ignorancia espiritual, es una ignorancia espiritual. Se manifiesta en emocionalismo, en querer vivir la vida cristiana en base a sentimientos y emociones. Eso causa divisiones en las iglesias. El emocionalismo, el dejarse arrastrar por una ofensa que me hicieron. Una ofensa en la iglesia no es motivo para dividir una iglesia, ni es motivo para alejarse de una iglesia. Una ofensa es motivo para que nosotros arreglemos eso bíblicamente, nos arrepintamos o amonestemos al hermano y crezcamos espiritualmente. Pero hay gente que se va de las iglesias porque se sintió ofendida, o que divide la iglesia porque lo ofendieron, o porque este problema, porque no está de acuerdo con esto, con aquello. Infantilismo. El infantilismo es sumamente dañino. Se manifiesta entonces en indolencia, en emocionalismo, en ignorancia, en insensibilidad, pesadez, como un hastío, un desgano. En realidad es una deficiencia, es una impotencia del corazón, más que de la mente. Tiene que ver con el corazón. No se trata de no saber, sino se trata de no ejercitarse. Aquí en el verso 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso, el ejercicio, ¿ve? No es la captación mental de los conceptos, sino el uso y el ejercicio. Sí que esto es una deficiencia espiritual grave. Los corintios padecían de eso. El pasaje que acabamos de leer habla de eso. Vengan conmigo a Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice Pablo a los Corintios: de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les está diciendo que son aniñados. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Es decir, estaban dándole a los hombres, hermanos, un lugar inadecuado, un lugar que no le corresponde. Estaban admirando a los hombres por encima de lo que es sano. Debemos de honrar a nuestros pastores y a los hombres que nos ministran y a los hombres que Dios usa. Debemos de honrarlos. Son dignos de doble honra, dice la Escritura incluso. Pero no debemos de idolatrarlos, ni de apoyarnos en ellos, ni de exaltarlos desmedidamente. Los niños hacen eso. Dependen de un predicador, dependen de un hombre.
Nosotros somos llamados a sujetarnos a nuestros pastores, pero de una manera bíblica, sana, para gloria de Dios, no a depender de los hombres. El problema de los corintios era que ellos se creían muy sabios, como eran griegos. Por eso es que Pablo dice, yo me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros, para que ustedes su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Me propuse predicar a Cristo y a este crucificado y nada más. Y vean lo que les dice más adelante en el verso 19 del capítulo 3. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Verso 18, leamos. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Cuando él dice hágase ignorante, no quiere decir que sea un tonto, o que no se eduque, o que no estudie, o que no lea. No, lo que quiere decir es no deje que su cristianismo sea formulado por la sabiduría del mundo. Básicamente es lo que está diciendo. Porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Hágase ignorante respecto al evangelio en relación al mundo. En otras palabras, lo mismo que él dijo, yo me propuse no saber. O sea, como quien dice, yo voy a hacerme ignorante en cuanto a lo que Dios dice, yo no lo voy a mezclar con lo que los hombres dicen. El que quiera ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Bueno, estas son algunas de las características, hermanos, del infantilismo espiritual. Israel se portó infantilmente en el desierto porque querían carne. Estaban fastidiados del maná. Como muchos cristianos se fastidian de la predicación, se fastidian de la adoración reverente y quieren tambores, quieren ritmo, quieren merengue, quieren chistes, quieren entretenimiento, activismo. Ese tipo de cristianismo, hermano, activista, entretenido, sentimental, que busca crear una atmósfera, que apagan las luces para que se sienta más la presencia de Dios, que quieren experiencias, que buscan agradar a los hombres, que buscan crear un ambiente, una atmósfera. Eso es infantilismo en su más degradante expresión. Eso deshonra a Dios y mata la espiritualidad de la iglesia. Hoy hay iglesias infantiles. Dios nos guarde a nosotros de eso. Cristianos infantiles, pastores infantiles, aniñados, padres, esposos. Gente incauta que no tienen discernimiento porque son niños. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero los cristianos son incautos, no tienen discernimiento, inexpertos en la verdad, miedosos, vanos. El pastor Merino me hablaba de los pastores guapos, que les tiene miedo a los pastores muy así, que se depilan y se peinan y tratan de impresionar con su presencia. Hermanos, no es eso lo que nosotros venimos a buscar a la iglesia. No venimos a buscar contactos, no venimos a buscar entretenimiento ni activismo. Hay cristianos que dicen, yo me voy a esa iglesia porque no me ponen a trabajar. ¿Cómo que no me ponen a trabajar? Desde que te conviertes, tú eres un siervo de Dios en tu casa, en tu trabajo, en todas partes. No tenemos que tener un gafete, ni tenemos que tener un nombramiento para estar activos en la obra del Señor. Toda nuestra vida es una vida de servicio al Señor. Sí, hay cristianos, llegan a la iglesia y dicen, pastor, yo quiero venir a la iglesia, pero quiero que me ponga a trabajar. No póngase usted a trabajar. Ponte a trabajar, hay muchas necesidades. Mira a los visitantes, atiéndelos, mira las necesidades, mira a los demás hermanos. Sé de edificación. De esa manera nosotros servimos.
Los niños, los infantiles, hermanos, siempre están buscando ser complacidos, que los tomen en cuenta, que los miren, que los apapachen, que les digan cositas bonitas, que los hagan sentir bien. Y si los hacen sentir mal, se ponen a chillar. Eso, hermano, no trae progreso, lo que trae es retroceso. Eso no va a mejorar a nadie, va a empeorar las cosas. Bueno, aquí está el escritor de Hebreos diciéndoles, yo no les puedo hablar de estas cosas porque son difíciles para ustedes. Son muy largas, los sermones muy largos. Ay, qué largo predica el pastor. Sí, claro, si no tienes hambre. Hermano, es curioso como a veces uno termina de predicar y hay gente que está fastidiada porque el sermón y hay otros que vienen conmovidos, dicen, pastor, terminó muy rápido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos en segundo lugar, hermano, las causas del infantilismo. Las causas del infantilismo, hermanos, son muchas veces imperceptibles. Es más bien una progresión, una acumulación de malos hábitos. Pueden ser malos hábitos de tipo moral, ciertos pecados que toleramos, los dejamos allí sin atacar, sin mortificar. Y que nos detienen en nuestro crecimiento espiritual. Una acumulación de malos hábitos intelectuales. La pereza para leer, ese es un problema de los cristianos, pereza para leer la Biblia, para leer libros edificantes. Una acumulación de hábitos sociales, es decir, quieren tener amigos, pero amigos divertidos, no espirituales necesariamente. Y no buscan la comunión de los santos, sino buscan comunión, buscan amistades, amigos que los hagan sentir bien, con los que tengan cosas comunes. No la comunión de los santos, lo que nosotros debemos buscar es la comunión de los santos. Hábitos sociales equivocados, hábitos morales, hábitos intelectuales malos, hábitos espirituales, no usan los medios de gracia. Eso trae infantilismo. Y acá el escritor de los Hebreos, hermano, trae a colación el ejemplo de los antiguos. Y regresando al capítulo 3, él nos hace una advertencia conectada con los juicios que le vinieron al pueblo en la antigüedad, a Israel en la antigüedad, por causa de su infantilismo. Escuchen, capítulo 3, verso 7, la advertencia. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, a pesar de que vieron mis obras 40 años. Se estaban portando como infantiles, querían regresarse a Egipto por las cebollas y por los ajos. Querían carne, estaban fastidiados del maná, estaban fastidiados de Moisés, querían privilegios, acusando a Moisés de que se estaba enseñoreando de la iglesia o del pueblo. Tentaron a Dios, lo probaron, y a pesar de que vieron que Dios había hecho tantas maravillas, dice que vieron sus obras 40 años, a lo cual, dice, a causa de lo cual, dice el verso 10, me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué desgracia, hermano. Qué lamentable. Ver las obras de Dios, ver que Dios actúa, recibir los beneficios divinos, y tener un corazón vago y no conocer a Dios, conocer sus obras, deleitarse en sus obras y no conocer sus caminos. Acabamos de cantar un himno que dice, no pido celestial visión, sino que me santifiques. Eso es lo que nosotros buscamos, lo que esperamos, hermanos.
Pero no es eso lo que el pueblo de Israel hizo. Por tanto, dice el verso 11, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Los infantiles no van a entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque son vagos de corazón, porque no conocen los caminos del Señor. ¿Cómo está tu corazón con respecto a los caminos del Señor? Bueno, yo sé que te deleitas cuando Dios te bendice, cuando Dios te da, pero te deleitas en la palabra de Dios, te deleitas en los medios de gracia, en la comunión con los santos, en la oración, te deleitas en los mandamientos de Dios. Decía Spurgeon, los cristianos se deleitan en las promesas, pero les disgustan los mandamientos. Las promesas son preciosas y los mandamientos también son preciosos para los piadosos, hermanos. Así que dice el escritor en el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Así que esas son las causas, hermano, del infantilismo. Son esa acumulación de malos hábitos, ese corazón vago, incrédulo. Más adelante, cuando en este mismo capítulo 3, el escritor de Hebreos ilustra esta condición tan lamentable, él usa al pueblo de Israel en el desierto y hace estas preguntas en el verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? ¿Con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí está la causa del infantilismo, la incredulidad es la causa. Los malos hábitos, el hábito de estarse quejando, de estar tentando a Dios, de estar protestando, de estar deseando lo que no corresponde. La acumulación de malos hábitos morales, intelectuales, sociales, espirituales, el corazón vago, la incredulidad, corazón malo de incredulidad, los oídos ociosos. Bueno, acá dice en el verso número 11, acerca de esto, capítulo 5, ¿no? Verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay otra versión que dice vagos de oído, perezosos para oír. En aquellos lugares, hermanos, donde el centro de la adoración en la iglesia es el tambor y la guitarra y los instrumentos y los cantores, ¿no? Y el ritmo. Suele suceder, yo recuerdo de muchos años atrás, pero muchos años, unas cuantas décadas atrás, cuando yo era más joven, que decía, el pastor decía, y no nunca lo corrigió, pero él ya lo había notado, pero nunca lo corrigieron realmente. Decía, lo más problemático de la iglesia son los músicos, son los más carnales. Sin embargo, el culto estaba centrado en los músicos. Prácticamente los músicos controlaban el culto. Porque ahí es donde la gente estaba animada. A la hora del sermón se dormían. Y los músicos se iban para atrás, hermano, para tomar café o lo que sea. Es una condición realmente lamentable. ¿Y por qué? ¿Por qué hay iglesias que hacen eso? ¿Por qué hay iglesias, hermano, que dependen de la música, del ritmo, del activismo, etcétera? Por sus oídos ociosos, porque son tardos para oír. Por supuesto, la sabiduría mundana, la cual ya mencionamos que los corintios padecían, eso también es otra causa. La sabiduría mundana, los malos hábitos, el corazón vago, el oído duro, el oído ocioso, el oído tardo para oír. Tengamos cuidado con esas cosas, hermanos queridos. Combatamos eso. Bueno, veamos en tercer lugar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del infantilismo? Bueno, obviamente, hermano,
Alguien que no madura es una persona que va a tener muchos problemas en la vida. Y obviamente una persona que no madura está estancada. En ese caso, en el caso de los hebreos, ellos estaban estancados en el ritualismo. Cuando el apóstol cuando el apóstol les dice, ustedes tienen un sumo sacerdote, acérquense a él, porque todos los sumos sacerdotes han sido nombrados por Dios a favor de los débiles, así como Aarón lo hacía, pues Cristo también. Pero entonces viene para ellos ese problema. ¿Cómo Cristo? ¿De dónde es sacerdote? Bueno, él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? ¿Y qué es eso de Melquisedec? Bueno, se los voy a explicar. Pero ya los vio que se estaban durmiendo, estaban cabeceando, hermano. Estaban mirando para otra parte, la mirada perdida. Y dice, ustedes no me están poniendo atención, ustedes no están entendiendo esto. ¿Quieren saber por qué Cristo es sacerdote? ¿Quieren saber por qué Él tiene derecho de ser sacerdote y es un sacerdote superior a Aarón? Eso era ofensivo para ellos, como cuando ellos le dijeron, haznos una señal, porque Moisés nos envió pan del cielo, a ver si tú puedes. Y él les dice, claro que sí, yo les voy a dar el verdadero pan del cielo. El pan del cielo soy yo, es mi carne y mi sangre. ¿Se ofendieron? ¿No entendieron? ¿Lo dejaron? El Señor le dice a los apóstoles, ¿ustedes se quieren ir también? Pues hermano, es que no se puede entender si nosotros no somos diligentes para escuchar, diligentes, si no maduramos. Así que el escritor les habla de las consecuencias y les dice en el capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Noten que él les menciona doctrinas que ellos ya sabían. Hermano, estas doctrinas ellos las sabían desde que eran niños, son las doctrinas judaicas. Esas doctrinas son doctrinas judaicas que también eran parte o son parte de la doctrina cristiana. El arrepentimiento, la fe, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bueno, ellos sabían todo eso, pero lo sabían de acuerdo al sistema judaico. Y ellos querían quedarse con ese sistema básico, allí. Bueno, nuestro cristianismo comparte estas cosas, nuestro judaísmo enseña estas cosas, quedémonos ahí. Pero el escritor de Hebreos le dice, no, ahí no nos vamos a quedar, vamos a seguir adelante, a la perfección. Esos son los rudimentos. El sistema judaico, la doctrina judaica, la doctrina del Antiguo Testamento, enseñaba ciertas cosas fundamentales, pero tenemos que ir adelante a la perfección. Y esto haremos, dice el verso 3, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor, hermano? Está diciendo, ustedes que han conocido el cristianismo, ustedes que son judíos, porque acuérdense que estos son hebreos, ¿no? Estos eran hebreos que tenían toda esa tradición de siglos y tenían conocimiento de las doctrinas básicas y tenían todo ese sistema ceremonial, ritual y querían conservarlo porque, hermanos, esa nostalgia, ese orgullo étnico, religioso, esas raíces, no las querían soltar. Pero a la vez querían conservar el cristianismo. Habían experimentado, según lo dice acá,
habían experimentado, habían gustado el don celestial, habían sido iluminados por el Evangelio, habían gustado el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, no que recibieron necesariamente el Espíritu Santo, no que eran regenerados, pero que el Espíritu Santo había estado obrando en ellos cierta iluminación, cierto entendimiento. Dice, y gustaron de la buena palabra de Dios, recibieron el Evangelio, lo recibieron con entusiasmo. El Evangelio, y experimentaron los poderes del siglo venidero, pero no eran regenerados. Todavía no. Es decir, algunos de ellos no eran regenerados, otros sí eran regenerados, pero estaban en el peligro de caer en la apostasía. Aquí no se menciona la palabra apostasía, pero se menciona ese término en el verso 6, y recayeron. Y recayeron. Recayeron, que aquí no está hablando de que recayeron en un adulterio, que se volvieron ladrones. Se recayeron en aquel sistema que tenían que abandonar, aquel sistema que era débil, que era inútil, aquel sistema que no funcionó. Porque no se supone que iba a funcionar. Aquel sistema era solamente el endamiaje, ¿no? Es como cuando se está construyendo un edificio, ¿no? Se pone el endamiaje, es decir, se levantan estructuras que sirven de base para lo que se va a hacer. Pero luego que ya se ha hecho el edificio, de todo aquello tiene que caer. Eso no sirve. De la misma manera, el Antiguo Testamento y las ceremonias del Antiguo Testamento anunciaban, prefiguraban y también sostenían en gran parte al pueblo, es decir, sostenían al pueblo de Dios, pero era el Antiguo Testamento, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento, en realidad no, bueno, Pablo, o más bien el escritor hebreo lo dice acá, que nunca pudieron perdonar los pecados. Era como las tarjetas de crédito hoy día. Tú vas a un lugar con una tarjeta de crédito y qué rico es comprar con una tarjeta de crédito, ¿no? Porque facilito, uno solo la pone ahí, plíngase y ya, pagaste. La tarjeta de crédito ahí está, pero esa tarjeta hay que pagarla. Es fácil usarla, lo difícil es pagarla. Ahora, el Antiguo Testamento era así. Ellos traían sus corderos, hacían sus rituales, sus ceremonias y sus pecados eran perdonados. No eran perdonados, eran sostenidos allí. Al igual que cuando usas la tarjeta de crédito, no es que estás pagando propiamente, vas a tener que pagar con billetes, porque la tarjeta en sí misma no tiene valor. Lo que tiene valor es el dinero que tienes detrás de la tarjeta. De la misma manera, aquello no tenía ningún valor. El valor lo dio la sangre del Señor Jesucristo. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque los sacerdotes, los altares, los sacrificios, las ceremonias no tenían ningún valor en sí mismo. Es más, el capítulo 10 dice que Dios no quería eso ni le agradaba. Sin embargo, era necesario hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y todo esto es lo que quiere explicar, hermanos, el escritor de Hebreos, y no puede, porque los hermanos se le estaban durmiendo, porque no estaban viendo para otro lado, hermano. Decía, yo quisiera que me hablara de cómo ser un mejor trabajador, de cómo criar a mis hijos, de cómo hacer esto, de cómo hacer aquello, de cómo prosperar, que es lo que hacen hoy los predicadores, ¿no? No le hablan de estas cosas a sus iglesias. Las consecuencias, hermano, son graves. Dice, es imposible que los que una vez recibieron estas verdades y estas realidades espirituales y recayeron, verso 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es decir, nosotros vamos a corromper el Evangelio, vamos a corromper nuestras vidas, vamos a desviarnos, vamos a deshonrar a Dios si nosotros no entendemos la perfección del Evangelio.
Verso 7, él lo ilustra de esta manera, diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Tú siembras semilla, la riegas, la cuidas y produce bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Tú siembras semilla, la cuidas, le pones fertilizante, le pones agua y después salen espinas y frutos agrios. No sirve para nada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esos, hermanos, son las consecuencias graves del infantilismo. Pero el escritor dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es necesario hablar así. Es necesario hablar así para advertir, para que estemos conscientes del peligro. Esperamos cosas mejores, pero tienen que estar conscientes. No podemos ser niños, no podemos ser afeminados en nuestro cristianismo, ni aniñados en nuestro cristianismo, ni superficiales, ni mediocres. Porque Dios nos ha dado todos los recursos necesarios, hermano. Nos ha dado un sumo sacerdote, pero ¿cómo vamos a poder hacer uso de ese sumo sacerdote? ¿Cómo vamos a poder acudir a ese sumo sacerdote y limpiar nuestras conciencias y ser fortalecidos y ser consolados y ser equipados por ese sumo sacerdote si no lo conocemos adecuadamente? Y lo que el escritor de Hebreos está buscando es que conozcamos a ese sumo sacerdote y su ministerio, su pacto, sus promesas. Mejores promesas, mejor ministerio, mejor pacto. Yo les estoy ofreciendo algo mejor, pero ustedes se quieren quedar allí jugando arenita. Yo les quiero dar una casa de verdad y ustedes quieren jugar con una tienda de campaña. A los niños les encantan las tiendas de campaña, hermano. A nuestro netecito le acaban de comprar una carpita así y él está encantado. Y cuando se la compraron, metió a mi esposa y a mí ahí, no quería que saliéramos ahí en la tienda de campaña. Y vive fascinado, él quiere estar en su tienda de campaña. Pero llega un momento, hermano, en que uno no puede vivir en una tienda de campaña, necesita una casa. No puede vivir del cuento y del ritmo y de la travesura, hermano. Tiene que vivir una vida responsable. Porque el peligro es grande. Es una afrenta a Cristo. Endurece el corazón. Es un rechazo a la verdad. Produce estancamiento, ritualismo, autocomplacencia, formalismo, maldición. Maldición. Bueno, veamos, hermanos, en cuarto lugar, para terminar, el remedio. Tenemos muy poco tiempo para eso. Solamente es la espiguita que nos va a quedar, pero para que ustedes la sigan cosechando. El remedio. Bueno, Hebreos, hermano, está poblado de amonestaciones. Capítulo número 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesaria la diligencia en atender lo que hemos oído. Tú vienes y escuchas, hermano, yo sé que has escuchado cientos de sermones, pero tienes que seguir escuchando cientos más. ¿Por qué? Porque te has comido, yo no sé cuántas gallinas te has comido en tu vida, pero seguramente que te has comido unas cuantas. Y vacas también. ¿No? A lo largo de nuestra vida estoy seguro que nos hemos comido una tonelada de carne, probablemente. Pero ya se fueron por ahí porque producen energía y uno gasta energía. De la misma manera, hemos escuchado cientos de sermones, pero necesitamos más sermones bíblicos. Necesitamos más iglesia. La gente del mundo, tu familia inconversa, te dice, pues ya fuiste a la iglesia en la mañana, ¿qué vas a ir en la tarde? Eso es fanatismo. Fuiste la semana pasada, ¿por qué no vamos ahora a la playa? ¿O por qué no vamos ahora a pasear? Ellos no entienden, hermano. Es como que te dijeran, pero ya desayunaste ayer, no desayunes ahora.
Comiste el lunes, no comas ni martes, miércoles y jueves. Hermanos, necesitamos alimentarnos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Más adelante él dice: poned la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Verso 12, capítulo 3 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pongan atención, no sea que alguno de ustedes su corazón se le vuelva duro. Oh, hermanos, qué triste cuando suceden episodios como aquellos que uno ve en su caminar. Yo he visto unos cuantos de ellos, hermanos, tristes, cristianos que parecen tan entregados, parecen tan prometedores, tan espirituales. De repente, uno de ellos que me viene a la mente viene con una carta a la iglesia diciendo: hermano, lo siento, voy a renunciar, yo no soy cristiano. Diciéndolo así, ¿verdad? No soy cristiano. Bueno, y al poco tiempo se fue con una mujer, lo estaba diciendo, sabía lo que estaba diciendo, se fue con otra mujer. Creyentes que están aquí, que hoy, hermanos, son inspiración, que prometen, que uno de pastor o cualquier hermano dice: qué bendición ese hermano, me inspira, me bendice. Y resultan, hermano, un desastre, un desastre. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y recuerdo, hermanos, que cuando yo me convertí, recién convertido, alguien vino y me dijo: bueno, vamos a ver dentro de 3 años, porque usualmente dentro de 3 años la gente se va de la iglesia. Y esos 3 años para mí fueron agónicos, porque yo decía: a ver si llego a los 3 años. Y llegué a los 3 años, hermano. Ya casi llego a los 50. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Solo el Señor nos puede sostener. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado que está en nuestro corazón. El pecado que nos asedia desde afuera, pero principalmente en nuestro corazón. Satanás que promueve ese pecado. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Tenemos que ser perseverantes. Capítulo 4, verso 1. Temamos, pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esos son los remedios, hermanos, contra el infantilismo. Y en el capítulo 4, verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues. O sea, no solo de ser diligentes, no es solo de temer, no es solo de mirar a Cristo, desde acercarnos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Capítulo 6. Verso 11. Y aquí voy a terminar, hermanos. Podríamos continuar, pero creo que esto nos deja una idea clara de lo que es el infantilismo
¿En qué consiste? ¿Qué lo produce? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es el remedio? Y escuchen esto, hermano, como parte del remedio. En el verso 11, después de haber hecho toda esta amonestación, dice el escritor, pero deseamos, capítulo 6, verso 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Cuidado con hacerse perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Más adelante Él nos va a dar esos ejemplos en el capítulo 11. Pero Él ya nos está anticipando. Tienen ustedes que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, está regresando a Melquisedec. Se los trajo, hermano, para decir: vengan a contemplar a Melquisedec. Melquisedec es Cristo, hermanos queridos. Pero es un sacerdote que no depende de la descendencia de Aarón. Un sacerdote que no fue constituido por la descendencia, sino según una vida indestructible. Cuando dice que no tenía padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida, no quiere decir que era un extraterrestre que se apareció por ahí, no. No, hermano, quiere decir que no hay ninguna genealogía de este sacerdocio. Para que hubiese un sacerdote en Israel, tenía que pertenecer a la genealogía de Aarón, por supuesto. El libro de Génesis está lleno de genealogías. De hecho, hermanos, son 10 genealogías las que componen el libro de Génesis. En ninguna de ellas aparece Melquisedec. Melquisedec aparece como un personaje, pero su genealogía no aparece. Estaba representando este sacerdocio perfecto, eterno, que no depende de la genealogía, sino de una vida indestructible, de que Él, siendo Dios, se encarnó, murió y resucitó para no volver a morir jamás y ser nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que con su sangre selló este pacto, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque el ministerio de Él era un mejor ministerio, mejor que cualquier religión que nosotros podamos concebir, cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer. Tenemos este sumo sacerdote, pero no debemos ser niños, hermanos. Debemos de verlo con mucha madurez, con mucha reverencia, con mucho temor, con mucha diligencia. Amén.